En minutos espere Momentos con Dios. Programa de la Comunidad Cristiana Jerusalén, Asambleas de Dios. En minutos espere Momentos con Dios. Programa de la Comunidad Cristiana Jerusalén, Asambleas de Dios. Este espacio corresponde a la Comunidad Cristiana Jerusalén, en Ubaté, calle Sexta, número 901, que es emitido todos los domingos desde las 9 a.m. a través del canal 9 y repetición de lunes a viernes a las 7 a.m. Síganos también en nuestras redes sociales. Contáctenos al 311-233-9807 o al 320-803-5141. Bienvenidos, Momentos con Dios. Dirigen los pastores Claudia Martínez y Fernando Marcelo. Bueno, muy buenos días. Una vez más estamos en esta mañana dándole gracias a Dios por este tiempo que nos permite tener en su presencia y también poder compartir su palabra y darle gracias al Señor por cada uno de ustedes que se conecta con nosotros a través de las redes sociales y a través de nuestro canal de televisión. Por Cablevas TV estamos a las 9 de la mañana, hoy domingo, y todos los días entre semana, de lunes a viernes a las 9. Le estamos invitando para que se asista con nosotros a nuestras reuniones. No dejaremos de invitarlo porque queremos tenerlo allí en nuestras sedes, tanto aquí en Ubaté como en Cogua, de una manera personal, para conocerle y para, invitarle también a que siga todos los procesos que Dios tiene con su vida, porque sé que muchos de ustedes han tenido un encuentro con Jesús a través de este programa, pero entonces necesitan que se les haga, como dicen, se les preste esa atención personalizada de tal manera que podamos ayudarle en las diferentes situaciones que usted está manejando en su vida. Ahí en la pantalla aparecen nuestros teléfonos y nuestra dirección, pues para que usted nos esté visitando y con gusto le estaremos atendiendo. A las 10, recuerde que hoy a las 10 de la mañana estamos en nuestro poderoso culto donde todos nos reunimos a adorar al Señor, y desde las 7 de la mañana estamos en un precioso ayuno dándole toda la honra y la gloria a nuestro Padre, teniendo una comunión íntima con Él para poder así fortalecer nuestras vidas y asimismo estar creciendo en la gracia de Dios cada día. El Señor ha puesto una palabra en nuestro corazón esta mañana que tiene que ver con Dios abrirá un camino nuevo para ti. Dios abrirá un camino nuevo para ti. Y esto lo expresa el profeta Isaías en el capítulo 43, en el versículo 16. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Me encanta cómo Isaías se expresa de lo que Dios es, ¿no? Así dice Jehová, o sea, el Creador, nuestro Dios, el que nos dio la vida. Dice que Él es el que abre el camino en el mar y senda en aguas impetuosas. ¿Te encuentras en alguna situación en que tú te sientes encerrado, donde crees que no hay ningún camino, que no hay ninguna salida? Quizás tú dices, no tengo salida. Quizás te encuentras en una encrucijada donde tú mismo no le encuentras una salida a la situación que estás viviendo. Lo que llamamos una encerrona. ¿Te has sentido así? ¿Te estás sintiendo así? ¿Lo estás viviendo así hoy en tu vida? Pues quiero decirte en esta mañana que Dios va a abrir un camino nuevo para ti. Porque Dios tiene ese poder de hacerlo. Por eso Isaías se expresó así. Jehová, el que abre el camino en el mar y sendas
y la senda en las aguas impetuosas. Está hablando del mar y está hablando de las aguas impetuosas, está hablando de un lugar imposible humanamente para el hombre, pero no para Dios. Por eso quiero compartirle en esta mañana acerca de la historia del pueblo de Israel, ¿no? Este pueblo que tuvo esa experiencia real, que tuvo esa vivencia, que lo vivió en su propia vida. Y esta historia está en el capítulo 14, del versículo 1 al 31. Y voy a contarle algo de la historia, o sea, como a simplificarla más bien, y después voy a analizar algunos versículos y usted se va a dar cuenta de lo que Dios sabe hacer, de cómo Dios abre un camino en medio de un lugar imposible donde quizás el hombre no puede hacer nada, porque es así. Y estamos hablando de este pueblo de Israel que tuvo el privilegio de ser libre, de sacarlo el Señor de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Pero en el transcurso de ese propósito que Dios había establecido para el pueblo de Israel, Faraón, quien era el que lo tenía esclavizado y sometido a este pueblo, por más de 400 años estuvo el pueblo de Israel sometido a Faraón. Entonces a él le cuesta soltar este pueblo, aunque Dios le ha tratado de una y otra forma. Faraón todavía se resiste a no dejar libre este pueblo. Aunque el pueblo ha salido de Egipto, ha iniciado su camino, Faraón sale a perseguirlos. Y llega un momento donde en esa persecución él sale con su ejército, con sus carros, con todo su poder militar, otra vez a perseguir al pueblo de Israel y hacerlo regresar para que siguiera sometido en la esclavitud que le tenía antes. Pero el pueblo ya va llegando, ha avanzado en su camino y está llegando al mar. Y llega el momento donde el pueblo llega a la orilla del mar y no tiene más para dónde coger. Y Faraón viene persiguiéndolo de tal manera que el mismo Faraón sabía que no había más para dónde coger y que era su oportunidad para hacerlos regresar. En el versículo 9 y 10 vemos cómo se hizo esta persecución. Dice: siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron, acampados junto al mar, al lado de Pit-Harirot, delante del Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos. Y aquí los egipcios venían tras ellos, por lo cual los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Bueno, la historia nos narra que llegó el momento donde Faraón alcanzó al pueblo de Dios, a los israelitas, y los tuvieron cerquita. ¿Y qué pensó el pueblo de Dios cuando se vieron ya encerrados? Sencillo, ellos, según dice la Escritura, lo primero que experimentaron fue un gran temor. Dice: pero los hijos de Israel temieron. En el versículo 11 dice la Escritura: y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto? ¿Por qué nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros y nos has sacado de Egipto? Entonces, lo segundo que experimentan ellos es, ellos pensaron que iban a morir aquel día en el desierto. Entonces temieron y pensaron que iban a morir.
Bueno, ellos dijeron, hasta aquí llegamos nosotros y hasta aquí se acabó nuestro camino que iniciamos desde Egipto para ir a la tierra prometida. Y le sigue diciendo, no es cierto, no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en este desierto. Bueno, esa era la apreciación del pueblo. Al sentirse perseguidos, al sentirse en que no había una salida, y quizás esa puede ser su apreciación. En medio de esa encerrona que estás viviendo, donde te sientes que no hay una salida, donde sabes que es casi imposible escapar de la situación que estás viviendo, del momento difícil que estás pasando. Quizás estás temeroso como el pueblo de Israel. Quizás estás pensando en que te vas a morir en esa situación y que no hay nada que hacer. Y te sientes en esa encrucijada y piensas que vas a perecer ahí, como lo pensaron el pueblo de Israel cuando vieron el ejército de Faraón ya a unos pasos para alcanzarlos y que ellos no tenían para dónde coger porque se estaban enfrentando al mar y que el mar no tenía ninguna salida y que ahí no había para dónde ir. Pero déjeme decirle que no fue así lo que ellos pensaron. Y déjame decirte en esta mañana que no es lo que tú estás pensando tampoco. ¿Por qué? Porque Dios les dio una palabra a ellos. Y esta es una historia de las que termina en un final feliz. Esa es la historia del pueblo de Israel. Porque en esta historia, Dios les abrió el camino y ellos pasaron en seco por el mar y vieron a sus enemigos sepultados. Esa es la realidad. Es una historia que no es el final que ellos pensaron que iba a suceder. Quizás tú estás pensando lo mismo hoy. Y que tu final no va a ser el final de encontrarle una salida a tu problema, a tu crisis, y que ahí se va a derrumbar tu vida y que ahí se va a acabar todo y que hasta ahí llegaste porque no hubo una salida. Quiero decirle que no fue así. Y tampoco quiero decirte que no va a ser así para ti. Porque al igual que Dios le dio una salida al pueblo de Israel en medio del mar, también te la va a dar a ti. Entonces, ¿qué fue lo que pasó para que ellos tuvieran un final feliz? Porque lo que Dios más desea en tu crisis, en tu problema, en tu encerrona que estás, es que tú encuentres una salida y que tengas un final feliz. Es que tú puedas experimentar una salida. Entonces, en el versículo 13, el Señor les dio una palabra. A través de Moisés, cuando ellos estaban atemorizados, cuando ellos pensaban que todo había terminado, vino una palabra que Dios les dio a través de Moisés. En el versículo 13 dice, Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación, porque Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre, los volveréis a ver. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo entre los hijos de Israel por medio del mar en seco.
Aquí vemos cómo Dios da esa palabra al pueblo de Israel, que le da las instrucciones y Moisés le dice al pueblo: ustedes no tienen por qué temer, ustedes lo que tienen que estar es firmes, porque la salvación se va a ver. Dios va a pelear por ustedes, y Dios le da las instrucciones a Moisés y le dice lo que tiene que hacer para así evadir, para así poder transitar y escapar de quienes lo estaban persiguiendo y quienes estaban estableciendo esta encerrona que era el pueblo egipcio. Entonces, lo que Dios dice, lo cumple. Quiero que entiendas eso. Esto Dios se lo dijo a Moisés antes de que Moisés entrara y empezara a caminar en el mar y colocara su vara en el mar. Cuando miramos la palabra del Señor, en el versículo 21, dice la Escritura: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo que el mar se retirase por el recio viento oriental, y toda aquella noche volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón y de sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios, al oír, se encontraron con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Y así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Lo que Dios le dijo a Moisés se cumplió, y así Moisés lo hizo. Y quiero decirte algo, que si Dios te dice hoy que va a abrir un camino en medio de tu encrucijada, de tu encerrona que estás, es cierto. Porque así como lo hizo con el pueblo de Israel, de abrir un camino en medio del mar, hoy también Dios va a abrir un camino en medio de tu problema, en medio de la crisis que tú estás manejando. Entonces, quiero decirte que si Dios te dice hoy que abrirá un camino, lo va a abrir. Quiero que sepas que ese Dios del que le estoy hablando es un Dios de proezas. El Salmo 118, dice la Escritura en este Salmo, que Dios es un Dios de proezas. El versículo 15 al 17 dice: voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace valentías. Ese es el testimonio del salmista, refiriéndose a que Dios es un Dios que tiene el poder para abrir un camino en medio de tu mar, en medio de tus aguas impetuosas, donde tú quizás ya crees que no va a haber una salida para tu crisis, para tu problema. Dios tiene ese poder. El salmista lo declara así y nos cuenta a través de su testimonio que ha visto moverse el brazo de Dios de una manera valiente y de una manera poderosa, que ha visto milagros él en su vida, de cómo Dios
le ha dado una salida en medio de aquella encerrona, de aquella encrucijada, de aquel momento donde se había perdido toda esperanza. Dios ha hecho maravillas. Eso es lo que dice el Salmo 118. Y en el versículo 17 del Salmo dice: no moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jehová. Miren esto. ¿Qué pensaban los israelitas? ¿Que iban a morir y que iban a quedar allí en las manos del ejército egipcio y que no iban a poder pasar el mar? No fue así. No murieron. ¿Saben por qué está esta historia? Porque vivieron para contarlo. Y tú vas a vivir para contarlo. Tú no vas a morir. No es cierto. Tú vas a vivir para contarlo. Tú vas a contar las proezas y las maravillas de Dios, como la está contando David y como la contaron también los israelitas. Ellos nos dejaron un testimonio de un Dios que en medio de una encerrona, de un camino sin salida, abría el mar en dos, los permitía pasar en seco. Y aún así, ya cuando estaban atravesando el mar, a la madrugada, Dios ordena a Moisés que ese mar sepulte a sus perseguidores, a quienes los venían agobiando, a quienes los venían persiguiendo, a quienes lo querían matar. Démonos cuenta que ese Dios tiene el poder para hacer proezas en tu vida y abrir caminos donde tú sabes que no los hay y donde humanamente tampoco se pueden alcanzar. Pero ese es el testimonio, que las personas que han experimentado el poder de Dios y su grandeza no han muerto en la encerrona, no han muerto en la encrucijada, han vivido para contarlo. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Sencillo, el mismo Salmo nos lo describe. Si queremos salir de esa encrucijada, ¿quieres salir de esa encrucijada? ¿Quieres caminar por ese nuevo camino que Dios está hoy preparando para ti? Porque Dios te ha dicho: haré un nuevo camino. Y entonces lo que te quiero decir es que Dios va a hacer un nuevo camino para ti hoy. ¿Cómo? El Salmo 118 también nos da la respuesta, ¿no? En el versículo 5 dice: desde mi angustia invoqué a Jehová y me respondió, poniéndome en el lugar espacioso. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Invoca a Dios, llámalo, dígale cómo está su situación, cuéntele en qué momento está su vida, cuál es el punto crítico donde te encuentras. Él te está escuchando. Y lo que dice el salmista es que una vez invocó a Dios, Él inmediatamente lo puso en un lugar espacioso, abrió un camino nuevo, así como tú lo vas a experimentar también. Entonces, invoque el nombre del Señor. Sigue diciendo el salmista en el versículo 7, Jehová está conmigo. Primero, versículo 6, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Está hablando de que hay una relación entre él y Dios. Dice, Jehová está conmigo. ¿Qué tengo que hacer yo para que Dios esté conmigo? El único obstáculo que tiene el hombre para romper una relación con Dios es el pecado. El pecado ha hecho división entre Dios y los hombres. Y cuando estamos en pecado, somos enemigos de Dios. Pero cuando nosotros confesamos el pecado y nos arrepentimos y le entregamos nuestra vida a Él y le pedimos perdón y lo aceptamos como Señor y Salvador, esa amistad se restaura. Y entonces tú tienes a Dios de tu lado, que era la gran bendición que tenían los israelitas, a Dios de su lado. Que no lo tenían los ejércitos de Faraón, por más fuertes que fueron sus carros y sus militares expertos en la guerra, no pudieron, porque estaban ellos peleando contra el mismo Dios. Quiero decirte que hoy es un tiempo de salvación para ti. No solamente de que experimentes esa salida, ese camino nuevo, sino que vas a tener el respaldo divino, el respaldo de Dios. ¿Cómo? Sencillo. Si has pecado, pídele perdón a Dios. Confiésale tu maldad y arrepiéntete y entrégale tu vida hoy. Y entonces quiero decirte algo.
Dios está comprometido contigo para hacer los milagros y las proezas que tú necesitas, porque ahora tú no eres enemigo de Dios, eres amigo de Él, y Él va a estar siempre contigo. Entonces, después de invocar el nombre del Señor, restaura tu relación con Él y confía en Él. El versículo 8 dice el salmista: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Y da el testimonio, dice: todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon, me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová. Él me ha sido por salvación. ¿No es esto hermoso? Que tú puedas decir: un día estuve encerrado, un día estuve en un momento sin salida, un día pensé que yo iba a morir, un día me llené de temores, que pensé que todo llegaría hasta aquí, pero vino el Señor y me salvó. Por una sencilla razón. Cuando el salmista se expresa que aunque lo rodearon naciones, aunque los hombres vinieron y lo asediaron, y bueno, todas las situaciones de esta vida que suceden a diario en nuestra cotidianidad y que nos encierran, sencillamente lo que tienes que hacer es confiar en Dios. Confía en Él, porque cuando ya tú tienes a Dios de tu lado, cuando ya tú lo has invocado, cuando tú ya has confiado en Él y has puesto toda tu confianza en Él, lo único que te espera es la victoria, lo único que te espera es la salvación. ¿Por qué? Porque ahora tú estás fortalecido en Dios y nada ni nadie podrá derribarte a ti por una sencilla razón: Dios está peleando por ti como peleó contra los egipcios, y Dios te defenderá y te bendecirá y abrirá esos caminos que tú tanto necesitas que hoy se abran. Entonces te invito a invocar el nombre del Señor. Te invito a que restaures tu relación con Dios. Te invito a que confíes en el plan que Dios tiene para ti y a que te fortalezcas en Él y puedas entonces así ver un camino abierto en medio de tu encrucijada, en medio de tu crisis, en medio de tu encerrona. Dios hoy abre un camino para ti si así lo haces. Entonces quiero que le digas conmigo al Señor en esta mañana: Señor Jesús, he escuchado tu palabra, he escuchado cómo tú, Señor, liberaste, le abriste un nuevo camino al pueblo de Israel cuando no había para dónde más coger. Hoy quiero que lo hagas conmigo. Hoy quiero que lo hagas con mi familia. Hoy quiero que lo hagas con mis finanzas, quizás, con mi salud, con tantas cosas que agobian mi alma, con mi trabajo. Hoy quiero que abras ese nuevo camino para mí. Por eso hoy invoco tu nombre con todo mi corazón. Hoy te llamo, hoy te pido que me ayudes. No sin antes reconocer mi pecado, no sin antes reconocer mi desobediencia, no sin antes reconocer mi maldad, declarártela y pedirte perdón por ella. Porque sé que si lo hago, tú me perdonas. Y entonces mi relación contigo estará completa, porque tú estarás de mi lado. Ahora, Señor, no voy a confiar en el hombre, no voy a confiar en ninguna situación que esté viviendo. Voy a confiar en ti y voy a entregarte mi vida a ti y voy a permitir que ahora tu espíritu venga y me fortalezca en este momento difícil
y me permitas ver tu mano poderosa moverse hacia mí para que abras un camino de bendición, una salida a mi situación, como lo hiciste con el pueblo de Israel. Porque así como ellos tuvieron un final feliz, yo sé que también lo voy a tener, porque tú me has dicho hoy que tú abrirás un camino nuevo para mí y yo lo creo. Así de que a partir de ahora mi corazón solo descansa en tu poder y no en mi fuerza, sino en las tuyas. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga. Este espacio corresponde a la Comunidad Cristiana Jerusalén, en Ubaté, calle Sexta, número 901, que es emitido todos los domingos desde las 9 a.m. a través del canal 9 y repetición de lunes a viernes a las 7 a.m. Síganos también en nuestras redes sociales. Contáctenos al 311-233-9807 o al 320-803-5141. Momentos con Dios.